never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Cuando se habla de personajes desaprovechados dentro de la clase 1A, sin duda alguna, Suyu Asui es uno de los primeros nombres que debe aparecer en la lista, porque esta es una chica que vemos desde los primeros capítulos y que la verdad tenía mucho potencial, porque era una personaje que era tranquila, analítica, madura y que la verdad, físicamente hablando, era la más fuerte de la clase 1A. Suyu Asui era un personaje que la verdad tenía mucho para dar, y considerando de que ella era de las pocas que tenía más tiempo en pantalla, me parece ilógico y de forma muy ridícula que, a pesar de haber sido de los personajes de la clase 1A que más tiempo tuvo en pantalla, sea de los más desaprovechados. Y es que Suyu aparecía bastante, pero no hacía mucho que digamos. Estuvo presente en el arco de los Yakuzas, pero poco y nada hizo. Estuvo presente en otros lugares como en la batalla del ejército paranormal, y tampoco es que haya hecho mucho. También estuvo presente en la batalla final y tampoco hizo mucho. Prácticamente Suyu estuvo presente en todos los arcos importantes, pero en ninguno hizo algo destacable. Fue súper desaprovechada, a pesar de que mostró tener una buena habilidad en el combate y rápida reacción a la hora de la verdad. Me parece ilógico un personaje que estuvo en los arcos más importantes del manga no haya hecho nada importante para destacar, porque si quitamos de la ecuación las participaciones de Suyu en todos los arcos importantes, la verdad es que no nos perdemos de nada, porque el personaje no hizo nada importante. Ay, pero bueno, Horikoshi como siempre no sabe ni lo que está haciendo. En este video me gustaría hablar de las razones del por qué Suyu Asui es la segunda chica más desaprovechada de toda la clase 1A. En estos momentos en pantalla están viendo todas las razones por las cuales voy a decir que Suyu Asui es la segunda chica más desaprovechada de la clase 1A. Sin más nada que decir, que comience el video. Personalidad tranquila y madura. Desde el inicio, Suyu se nos mostró con una personalidad tranquila y madura a la hora de la verdad. Y eso es que Suyu no es de esos personajes que se alteran fácilmente. Ella siempre se mantiene tranquila y con mente fría ante toda situación. Eso lo vemos desde el arco del USJ. Mientras que Midoriya y Mineta tenían miedo de la situación, Suyu, aparte de que fue la primera de la clase 1A en derrotar a uno de los villanos, que fue que le dio una buena patada a un tipo que tenía un don de tiburón, esta salvó a tanto a Mineta como a Midoriya en el lago. Y de no haber sido por ella, creo que estos dos no habrían podido escapar del grupo de villanos que estaba en el agua. Pero a pesar de eso, Suyu en todos los arcos siempre se ha mantenido con una personalidad tranquila y madura ante cualquier situación. Y es un personaje que la verdad no tiene pelos en la lengua, de forma irónica, porque esta le ha dicho verdades en su cara a varios personajes sin titubear, lo cual me parece excelente, la verdad. Inteligente y de rápida reacción. Suyu está entre los miembros más inteligentes de la clase 1A, de los que entre los primeros 7 u 8 de las notas, para ser más específico. Pero Suyu, a la hora de la verdad, ella es inteligente y de rápida reacción. Ella sabe cuándo es la hora de trabajar en equipo y cuándo es la hora de actuar por separado. Y la verdad es que las veces que la hemos visto en acción, ella es inteligente a la hora de actuar y de rápidas reacciones, porque se ha visto de que ha tomado buenas decisiones durante un combate, como cuando hizo equipo con Tokoyami en el examen final de fin de curso en la segunda temporada. También cuando esta fue a ayudar a Uraraka cuando se separó del grupo en la batalla del ejército paranormal, y pudo darle una patada a Toga, no solamente una vez, la hizo 2 veces. Pero el hecho es de que Suyu siempre se ha mostrado inteligente y de rápidas reacciones. Ella no es de esos personajes que duda a la hora de la verdad. Ella sabe que hay que actuar rápido para que las cosas no se compliquen, y es que siempre lo ha hecho. Cuando ella le toca actuar, lo hace de manera eficiente y bastante rápida. Una verdadera amiga. Suyu es un personaje como pocos, y es que ella es una verdadera amiga a la hora de la verdad. Ella considera a todos los miembros
de la clase 1A como sus buenos amigos. De forma irónica porque algún día voy a hablar de la clase 1A y la verdad es que hay ciertas cosas sobre esta clase que la verdad es que no me cuadran. Simplemente no me cuadran. Pero el hecho es de que Suyu ha interactuado con todos los miembros de la clase 1A y la verdad es que ella se lleva bien con todo. Irónicamente incluso se lleva bien con Mineta, pero el hecho es de que Suyu es una verdadera amiga. Incluso cuando secuestraron a Bakugo y las cosas que ésta le dijo a sus compañeros, a pesar de haber sido un poco crueles, tenía cierto grado de verdad, pero esto ya lo hablaré al final. Pero el hecho es de que Suyu es una verdadera amiga. Tiene que disculparse, se disculpa cuando tiene que decir la verdad, dice la verdad. Ella no es alguien que va a mentir solamente para hacer que otro se sienta mejor. Si tiene que decirle una verdad en la cara, así sea cruel, esta la va a decir porque así es ella. Un verdadero amigo es el que te dice la verdad en la cara, así te duela. Y es lo que Suyu hace, dice las verdades en la cara, aún así sabiendo que a sus amigos les pueda doler. Y eso es lo que hace un verdadero amigo o una verdadera amiga. El pasado de Suyu es complicado porque aparte de que se contó en un capítulo de relleno del anime, en el manga fue contado como una anécdota en unas páginas extra del manga, donde se nos presenta a su mamá, a su papá y a sus dos hermanos. Y también una pequeña mini historia bizarra con una chica con cabeza de serpiente, pero eso es una historia que en lugar de contarse en el anime principal o en el manga principal, fue contada como una anécdota durante unas páginas extra de en uno de los primeros capítulos y en un capítulo de relleno de zombies en el anime, que la verdad fue bastante entretenido, la verdad. Pero en el pasado de Suyu no hay mucho para decir por qué este personaje tenga razones para ser héroe. Digo, no tuvo un momento de inflexión para ser un héroe, ni tampoco porque esta al mirar a algún héroe en específico. Esta simplemente quiere ser héroe porque sí, porque supongo que ella cree que puede hacer una diferencia o tenga el deseo genuino de ayudar, lo cual no me parece malo. Si Suyu siempre se ha visto que es un personaje que la verdad siempre se ha visto de buena gana a la hora de ayudar, no es alguien de que quiera ser héroe para presumir ni nada parecido, lo cual me gusta porque es de esos pocos personajes de la clase 1A que la verdad tiene una razón sólida para ser héroe y no simplemente estar ahí por los jaja y ser divertido ser héroe porque todo el mundo lo es. Ella quiere ser héroe, supongo yo, que porque cree que es lo más correcto y me parece lo más lógico considerando la personalidad del personaje. Físicamente la más fuerte. Si hablamos netamente de la fuerza física, Suyu es la chica más fuerte de la clase 1A. Posiblemente sea la segunda más fuerte si hablamos de entre la clase 1A y la clase 1B. Físicamente hablando puede ser la segunda más fuerte, ya que la primera innegablemente es Kendo porque, o sea, el don de agrandar sus manos para tener la fuerza de un gigante la pone en primer lugar de forma indiscutible. Pero el hecho de que físicamente hablando Suyu es la chica más fuerte de la clase 1A, es la más rápida y la más versátil a la hora de un combate porque esta incluso se puede hacer invisible, pegar a las paredes, tiene una lengua que puede ayudarla a levantar y golpear personas contra el suelo. La verdad es que Suyu es una personaje bastante completa a la hora del combate y físicamente es la chica más fuerte porque la verdad no veo a cualquier personaje recibiendo una patada de Suyu y saliendo completamente ileso, y es que la mayoría puede recibir una patada de Suyu y va a quedar bastante tembloroso en el suelo. Y es que eso me lleva a otra. Suyu, si hubiese tenido un mejor instructor, como por ejemplo Mirko, que tiene un don de conejo, y Suyu, que tiene un don de rana, la verdad es que pudo haber sacado más su potencial. Hemos visto que Mirko, a pesar de ser un personaje que simplemente Horikoshi lo utilizó para sacrificarlo, en combate cuerpo a cuerpo es de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo del manga, innegablemente. Y si Suyu hubiese sido pupila de Mirko, su potencial hubiese sido mucho más alto. Una combatiente casi completa. Cuando hablamos netamente del combate, Suyu es uno de los personajes más completos en el combate cuerpo a cuerpo, porque ya si sea en cuerpo a cuerpo como tal o a media distancia, Suyu es de los personajes más completos porque es rápida, ágil, fuerte y muy versátil a la hora
hora de luchar cuerpo a cuerpo, porque tiene recursos bastante útiles a la hora de combatir tanto en media distancia como a corta distancia, ya que tiene una gran fuerza física, una gran velocidad, puede pegarse a las paredes, su lengua es bastante fuerte y resistente, capaz de levantar personas, incluso puede dar patadas lo suficientemente fuertes como para noquear a una persona. Tsuyu es de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo que hay dentro de la clase 1A, y me atrevería a decir que es la segunda combatiente cuerpo a cuerpo más fuerte de la clase 1A, después de Kirishima. Kirishima es el combatiente cuerpo a cuerpo más fuerte de la clase 1A, pero después de él, la más fuerte sin duda alguna es Tsuyu. Capacidad de adaptarse. Tsuyu, gracias a su inteligencia y su cierto grado de rol de líder, tiene la capacidad de adaptarse ante cualquier situación, ya que ella piensa y sabe lo que se tiene que hacer. Se ha visto cuando hizo equipo con Tokoyami en la batalla de la clase A contra la clase B, ya que esta era la que tomó el rol de líder en el grupo, y era un personaje que la verdad es que sí tiene una capacidad de adaptarse muy bien a las situaciones. También se vio en las veces que se enfrentaron a Toga, ya que esta era la que más rápido reaccionaba y se adaptaba a la situación, y lo cierto es que Tsuyu es de esos personajes que, dependiendo de la situación, puede adaptarse más rápido a ella para actuar de forma eficiente. Se ha visto muchas veces que ella no es un personaje que se queda dormido en las nubes y que no se sabe adaptar a las situaciones. Desde el USJ vemos que ella es de las que se adapta rápido a todas las situaciones. También lo vimos en el festival deportivo, lo vimos en el campamento, lo vimos en los exámenes finales, lo vimos en el arco de los Yakuza, lo vimos en el arco del ejército paranormal y en la guerra final. Tsuyu siempre se sabe adaptar a las situaciones y de forma rápida y eficiente. Su razón para ser héroe. Esto ya medio lo hablé antes, pero voy a profundizar un poco más aquí. Tsuyu nunca ha dicho que quiera ser héroe porque quiera imitar a algún héroe, porque quiera ser una de las mejores heroínas, ni nada parecido. La única vez que recuerdo que ella habló del por qué quería ser héroe es por una causa relativamente noble, porque ella quería ser una heroína que ayudara en las costas, donde hubiera, qué sé yo, lugares acuáticos, es decir, ser una especie de salvavidas en el mar. Pero lo cierto es que Tsuyu después de eso entendió que ser una salvavidas no iba a ser suficiente, que necesitaba salir de su zona de confort de la misma forma que lo hizo Uraraka. Pero Tsuyu no es héroe por simplemente complacer a su ego, como si lo hacen el resto o gran parte de los miembros de la clase 1A, que simplemente están ahí para, no sé, a los únicos que entiendo por qué son héroes son a Shoji, a Tokoyami, Jiro, Todoroki y un poquito de Uraraka, pero del resto no entiendo por qué son héroes, o la mayoría están ahí por puro ego o no saben por qué están ahí. La verdad es que Tsuyu es de los pocos miembros de la clase 1A que su razón para ser héroe no es una ridiculez o simplemente satisfacer a su ego. Está ahí porque ser héroe es lo correcto y es lo que ella quiere ser. No está ahí porque tuvo un momento de inflexión en su infancia, tuvo una infancia triste, quiera demostrarle algo que el mundo le deba. Para nada, ella está ahí para ser héroe porque es lo correcto y es lo que ella quiere ser. Ella quiere ser héroe de corazón, no está ahí porque quiera ser de las mejores heroínas ni nada parecido. Ella simplemente quiere ser una heroína y ya, ayudar a la gente y ya, eso es todo. Ella no aspira a ser miembro del top 10, ella solamente quiere ayudar a la gente y ya. El punto de inflexión, si hubo un punto de inflexión en Tsuyu, fue después del secuestro de Bakugo en el campamento, y es que esta consideró que las cosas que le dijo a sus amigos, que a pesar de que técnicamente no les dijo nada malo, ella consideró de que sí fue algo malo porque estos querían ir a rescatar a Bakugo y ella era de los que se opuso y según su propio punto de vista les dijo cosas feas, porque mientras que ellos estaban dispuestos a ir a sacrificar sus vidas para ayudar a Bakugo, ella era de los que se oponía y que Aizawa los hubiera expulsado a todos, incluyéndola a ella, porque no fue a detener a los que fueron a rescatar a Bakugo a camino. La verdad es que sí fue un momento de inflexión para Tsuyu, porque ella se dio cuenta y de que a pesar de que estuvo en contra del plan, tampoco hizo nada para ayudar, y creo que esto fue un punto de inflexión que está un poquito desaprovechado, porque admitámoslo, Tsuyu es un buen personaje y que ese punto de inflexión pudo haber sido un poco más, ¿cómo decirlo?, aprovechado, porque digo, incluso pudo haber tenido una conversación con el propio Bakugo, y esto fue algo que vi en un fanart, en un manga fanart hace poco en Instagram,
que en esa misma situación Suyu tuvo una mini conversación bastante lógica y bastante coherente dentro de lo que cabe con Bakugo, que me pareció bastante interesante, y creo que es esta la que están viendo en pantalla. La verdad es que sí, quitando la parte romántica de la escena, la verdad es que la conversación entre ellos dos parece bastante coherente, y la verdad es que sí, me parece bastante coherente que Suyu, después de haberse disculpado con Midoriya, Todoroki, Kirishima, Ida y Yaoyorozu, esta hubiese ido a hablar con Bakugo y también hubiera hablado del mismo tema con él. Se hubiese disculpado con él ya porque ella no estaba de acuerdo de que lo fueran a rescatar, y tal vez hubiéramos visto la faceta buena de Bakugo cuando Midoriya no está cerca. Porque sí, Bakugo cuando no está Midoriya cerca es un buen personaje dentro de todo lo que cabe. El final de Suyu es simplemente extraño. O sea, yo podría entender que ella formara un equipo con Uraraka, pero a ver, ¿cómo es eso que Suyu se va por todo el país con Uraraka, Ida y Momo a hacer visitas a las escuelas para hablar de los dones, para ver si hay niños con dones raros así como el de Toga, para ayudarlos a que tengan un mejor futuro en la sociedad y que no sean mal vistos para no crear más togas? A ver, esto por una parte, aparte de que es demasiado fantasioso, porque igual al derecho al revés siempre va a existir el bullying, los niños siempre van a ser crueles, y al derecho al revés hay cosas en el mundo que no van a cambiar. Esta utopía que Horikoshi nos planteó al final, aparte de que no tiene ni pies ni cabeza y se contradice a sí mismo, es algo absurdo porque, a ver, Suyu en los capítulos finales llevaba como 30 capítulos sin decir nada, y en los capítulos finales lo único que hizo fue llorar por Uraraka y más nada. Eso fue todo el cierre de Suyu. No tuvo una reflexión final, no tuvo una retrospectiva de los acontecimientos, no tuvo absolutamente nada. Como siempre, todo es absurdo en esta obra. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Estas han sido todas las razones del por qué Suyu Azui me parece otra de las chicas más desaprovechadas de todo My Hero Academia. Y a ver, esta tipa tenía todo para triunfar. Creo que si hubiese tenido una mejor instructora, por ejemplo Mirko, este personaje pudo haber sacado a relucir todo su potencial, porque si Mirko llegó hasta donde está con un don de conejo, Suyu, que técnicamente era muy parecida a ella y tenía unos hacks de rana que Mirko no tenía, pudo haber llegado hasta más lejos, pero desaprovechamiento por todo lado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.